Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Agustín Datelis para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, como hemos visto a lo largo de la semana, el INDEC publicó los datos del crecimiento, los datos de actividad que muestran que en febrero la economía creció al 5,1% en relación al mismo mes del año pasado. Agustín, ¿esperabas datos tan buenos sobre la marcha de la economía? No, la verdad que no, y me sorprenden. Cuando uno se mete y empieza a mirar adentro lo que está ocurriendo, se ve que explica ese crecimiento a algunos sectores muy puntuales, digamos, ¿no? Me parece que, y haciendo un poquito un juego con el crecimiento invisible del cual hablaba el presidente cuando abrió las sesiones, hay un montón de sectores en Argentina, la pequeña y la mediana empresa, que son grandes generadores de empleo, industrias muy vinculadas al mercado interno y muy afectadas por la apertura importadora, tipo textil, tipo plástico, que la están pasando muy mal, digamos. Después hay un crecimiento en algunos sectores de bienes durables, hay una venta muy fuerte. Es como muy heterogénea la performance de la economía. Sí, claro, es muy dispar. Hay sectores que la están pasando muy mal, otros que están en una buena situación, digamos, vinculados con servicios, sector automotriz. El despegue de Brasil de los últimos meses explica también el aumento de producción automotriz que tiene como destino ese mercado, digamos. Entonces, pero digo, no es algo generalizado a nivel económico. Digo, mi visión de la economía siempre es la de vincular mucho el crecimiento con la distribución del ingreso, ¿no? Digo que es una de las críticas que yo hago a algunas líneas más ortodoxas económicas que se preocupan mucho por el crecimiento y dejan de lado o pierden de vista lo que ocurre en términos distributivos. Creo que hoy tenemos un crecimiento explicado en pocos sectores y una concentración del ingreso muy fuerte en algunos sectores. De todas formas, bueno, mencionás, ¿no?, justamente el tema de que no están creciendo o están teniendo dificultades muchas pymes que son importantes generadores de empleo. El año pasado hubo una recuperación, ¿no?, del empleo, una caída del desempleo, y me imagino que con estos datos de crecimiento uno también podría esperar que para el primer trimestre por lo menos también continuaría esta recuperación del empleo. Sí, pero no tanto. Mira, una de las cosas que me preocupa también de esta concentración del crecimiento en algunos sectores es que no son sectores muy generadores de empleo, ¿no? Digo, la producción primaria que está en un buen momento, la intermediación financiera, algunos sectores industriales muy puntuales, no son tan generadores de empleo. Digo, por eso te ponía el caso de la pequeña y la mediana empresa que genera, depende qué límite tomes para considerar pyme, pequeña y mediana empresa, pero podemos decir que el 75% del empleo en Argentina lo genera ese sector y ahí están atravesando una situación delicada. Digo, teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento poblacional que tiene la economía argentina, teniendo en cuenta la incorporación a la población económicamente activa de nuevos individuos todo el tiempo, hay una necesidad de generación de empleo constante de los, pongámosle, 200.000 puestos de trabajo solo para mantener el piso. Y hoy no veo que la economía esté logrando y que vaya a lograr sostenidamente en el tiempo generar eso. Cuando uno mira los datos de empleo, además, hay algunas cuestiones, con la generación de monotributistas, de monotributo social, ¿no?, más vinculados con esquemas de flexibilización laboral de hecho, que también permiten tener alguna duda sobre lo que está pasando ahí adentro y no tomar esos datos como que realmente se está generando empleo en Argentina, sino que quizá al contrario, ¿no? Está habiendo algunos esquemas de flexibilización que incorporan bajo ciertas modalidades a algunos trabajadores, pero no con todas las de la ley, digamos, ¿no? En términos de derechos. De todas formas, al margen, ¿no?, de la disparidad que se viene observando, que venís observando en el crecimiento que se está registrando, ¿crees que se puede mantener este crecimiento a lo largo de este año, a lo largo de los próximos años? No porque te digo, yo veo con mucha preocupación el esquema macroeconómico que hoy transita la Argentina. En términos de, sencillamente, para ir rápido, los déficits que hoy tiene la economía, estructurales. Tener un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI es muy alto. Tener un déficit fiscal total, ¿no?, financiero, con intereses y con todo, de 6 puntos del PBI también es muy alto. Hoy no veo políticas que estén apuntando a solucionar esa solución. Y más me preocupa el frente externo, porque en el frente fiscal, dado el crecimiento de los intereses de la deuda, podés caer en la idea de la lógica del ajuste para ordenar el déficit primario. En el frente fiscal además hay objetivos fiscales, hay una intención de avanzar
con cierta firmeza, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí me preocupa que en ese frente, avanzar con esa firmeza en políticas de ajuste también tiene impacto recesivo, no es gratuito, digo, ¿no? Cuando uno agarra el presupuesto y empieza a recortar partidas presupuestarias, tomemos como ejemplo la modificación de la movilidad jubilatoria hacia fin de año. Un ahorro al Estado de 100.000 millones de pesos. Ahora, son 100.000 millones de pesos que se le quitan al consumo, porque estamos hablando de jubilados donde la propensión marginal a consumir, como le decimos los economistas, cuánto de eso va a parar al consumo, es de 1, es la totalidad. Desde ya, sí. El aumento de tarifas que se implementa ahora, consecuencia de la eliminación de subsidios, implica al sector público un aumento del orden de los 40.000 millones de pesos, esta última que se anunció. Son 40.000 millones de pesos que salen también del consumo, porque salvo algún sector de clase media más acomodada que no tiene necesidad de sustituir consumo, tenemos hoy gran parte de la población que frente a esos aumentos de tarifas tiene que sacrificar consumos de otros lados. Y después otra cosa que me preocupa es el frente monetario, digamos, ¿no? Digo, el esquema que ha montado el Banco Central con un objetivo supuestamente antiinflacionario, que por ahora viene fracasando porque tenemos una inflación acumulada en un poco más de 2 años del 85%, y una aceleración los últimos meses que genera mucha preocupación, me parece a mí que marca una vulnerabilidad para la economía argentina muy importante. Digo, el stock de Levax superando la base monetaria, el nivel actual de reservas, donde la mitad de ellas son depósitos en dólares, el contexto internacional complejo, la presión sobre el dólar, me genera mucha preocupación y me parece que no es un esquema macroeconómico propicio para sostener crecimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Agustina, justamente hablabas del tema del Banco Central. El 28 de diciembre quedó de manifiesto una interna en el gobierno que fue la de bajar las tasas de interés. Justamente para apuntalar el crecimiento económico. ¿Te parece que con un 5% de crecimiento, como vimos en febrero, es tiempo de bajar la tasa de interés todavía más y justamente de crear más empleo, facilitar el crédito? ¿O pensás que hay que priorizar la inflación? No, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo. Si uno toma ese 5% como que fuera un dato de crecimiento generalizado, digamos, a lo largo de los diferentes sectores de la economía, entonces uno puede decir, che, pero entonces esto está creciendo. Ahora, si uno observa lo que decía al principio, que eso está muy concentrado y que hay una preocupación para que ese crecimiento deje de ser invisible y se sienta en el mercado interno, se sienta en el comercio, en el consumo, en la pequeña y la mediana empresa, en todo lo que moviliza el mercado interno, bueno, ahí esa preocupación lleva a que parte del gobierno, quizá con pragmatismo político de cara a las elecciones del año que viene o lo que fuera, pero empieza a ver que es necesario bajar las tasas de interés. Digamos, todos sabemos que tanto el consumo como la inversión, los principales motores del crecimiento, con tasas de interés tan altas no funcionan. Ahora, esa disputa que quedó muy plasmada, muy evidente el 28 de diciembre, hoy está de nuevo en el plano, digamos. Fíjate que Federico Sturzenegger en las últimas 2 semanas ya 2 veces tiró un mensaje interno a través de mensajes públicos, pero sin nombrar a nadie, hacia la jefatura de gabinete diciendo, si la inflación sigue con este ritmo, tengo que volver a subir las tasas de interés. Pero evidentemente tiene un impedimento dentro del esquema del gobierno que no le permite subir las tasas, entonces recae en un instrumento del cual él renegó siempre y se manifestó en contra, que es la intervención en el mercado cambiario. Y hoy lo está haciendo a un ritmo, en 2 meses, más de 4.000 millones de dólares, es un ritmo que no se sostiene mucho tiempo más, ¿no? Sí, esta semana fue asombroso lo que se vendió de dólares. ¿Te parece bien, digamos, el tema de no dejar que el dólar se escape, justamente para no perjudicar a los más pobres con más inflación? Sí, nos queda a ver, un minuto, sí. Agustín, para ir redondeando, ¿eh? Sí, digo, a ver, no permitir que el dólar se escape, obviamente, frente a la alternativa de dejarlo escapar, que lo fije el mercado y que eso te lleve a una espiral inflacionaria devaluatoria, obviamente que es una alternativa. A mí me preocupa mucho cuánto tiempo, sobre todo si se profundiza este contexto internacional, lo vas a poder sostener. Hasta ahora, cuando uno toma la experiencia de los últimos 2 años, nunca interviniendo en el mercado, el Banco Central en el mercado, logró frenar una suba del dólar. Solo la frenó cuando subió las tasas. Ahora, acá está la duda. Primero, ¿lo va a dejar el ala política, jefatura de gabinete, al presidente del Banco Central subir las tasas? Y segundo, si sube las tasas, ¿qué va a pasar con la actividad económica de acá en adelante? Entonces, estamos en una situación muy compleja donde el equilibrio muy inestable en el que estamos transitando es entre una actividad económica que parece que repunta un poquito y puede abortar y empezar a caer de nuevo en una recesión con problemas sobre el empleo, o un esquema monetario devaluatorio inflacionario que nos puede llevar a un escenario muy complejo, ¿no? Muy bien, bueno, Agustín, muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vamos con este análisis detallado de Agustín Datelis sobre el crecimiento que se ha registrado en esta primera parte y las amenazas que se ciernen sobre el mismo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.